Hola, buenos días. Mi nombre es Consuelo Alonso de Castro, DNI 03931463. A continuación os voy a informar detalladamente de la sociedad que voy a constituir. La empresa que quiero presentaros es una asesoría que ofrecerá diversos servicios, especializándonos fundamentalmente tanto en asesoría fiscal como asesoría contable. Nuestros trabajadores somos licenciados en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y contamos con gran experiencia de 5 años en grandes compañías con un gran espíritu emprendedor. Yo seré socia de la sociedad, ya que aporto dinero y trabajo, y además tendré un único trabajador que me acompañará con todas las tareas que deba realizar. Por tanto, el capital social, el mínimo exigido para las sociedades limitadas, que es la sociedad que voy a constituir, será de 3.000 euros y la empresa se denomina Asesoría ADC SL. Bien, en primer lugar voy a hablar de la pestaña, la primera pestaña que vimos al principio del curso, que se denomina vinculación balance esbozo. Bien, como podemos observar, ¿vale? En la vinculación balance esbozo tenemos el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias para los sucesivos años, que son los años en los que voy a proyectar la sociedad, los próximos 4 años. De ahí que tengamos T0, T1, T2 y así sucesivamente. Comenzando por el año T0, el año de iniciación, observamos que tenemos en el balance de situación, tenemos el inmovilizado, el activo fijo y el activo corriente. El activo fijo cuenta del inmovilizado intangible, inmovilizado material, pues el ordenador con el que voy a trabajar, la mesa de escritorio y poco más, y el inmovilizado financiero, que va a ser un crédito a terceros a largo plazo. Como podemos observar, las cuotas de amortización, que son estas celdas en un color rojizo, estas cuotas de amortización son cero en el año T0, ya que en el primer año, en el año de constitución, no se amortiza. Luego, en las celdas D6 y D8, marcamos unas cuotas de amortización para los años sucesivos. Bien, en la celda D12 tenemos la proporción del activo circulante sobre el activo total de la empresa, que es superior al 100%, ya que como es una empresa de servicios, el activo circulante debe ser superior al activo fijo, ya que no contamos con grandes infraestructuras, construcciones de edificios, etc. Por tanto, como podemos observar, el activo circulante en la celda de 16, que si rastreamos precedentes, es la suma es el 1,20 del activo fijo. En el activo circulante contamos con el realizable, el exigible y el disponible. Y para ello hemos establecido un ratio que lo establecemos nosotros y que nos va a marcar la proporción de cada tipo de activo circulante, realizable, exigible y disponible. Y con ello obtenemos el total del activo circulante. Obteniendo al final, en la celda C19, rastreamos precedentes y vemos cómo tenemos la suma de todas las partidas del activo, que es una suma, en definitiva, la suma de la celda D5, que es el activo fijo, y la celda D16, que es el activo circulante. Así obtenemos el activo fijo. Por otro lado, a la derecha del balance de situación, contamos con un patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto cuenta únicamente con el capital inicial aportado, que eran 3.000 euros,
como he dicho, el mínimo exigible para la sociedad limitada, que es la sociedad que voy a constituir. Más abajo, en color rojo, tenemos el pasivo fijo. El pasivo fijo son las necesidades de financiación a largo plazo. Y a continuación tenemos el pasivo corriente o el pasivo a corto plazo, que está integrado por las deudas a corto plazo y los proveedores. En la celda F14 rastreamos precedentes y, como podemos observar, proveedores es la misma cifra que la celda C14 de las existencias. Y en las deudas a corto plazo de la celda F13 rastreamos precedentes. Bien, como podemos observar, lo que hay que tener, vamos a ampliar. Vale, estábamos en esta celda. Tenemos en cuenta la celda G13, perdón, en color fucsia. Es una celda muy importante. Entonces, para hallar las deudas a corto plazo, ¿no? F15, vamos a hacer el 95% del activo circulante total, es decir, de estas tres celdas, y le vamos a restar la celda de proveedores. Con estas celdas es bastante lioso, pero es simplemente aplicar el 95% del activo circulante y le restamos la celda de proveedores. Así obtenemos las deudas a corto plazo, perdón. Bien, a continuación tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? En el rango de la celda I7 a M18. Entonces, contamos en primer lugar, bueno, esta cuenta de pérdidas y ganancias está formada por los ingresos en la columna K y los gastos en la columna L. Lo que obtenemos en la columna M son las ventas, que ya hablaremos más adelante de ellas, pero las ventas podríamos decir que es el resultado, como podemos ver en rastrear precedentes, de multiplicar el activo total por el coeficiente de rotación de las ventas, que es 1,10. Bien, hemos dicho ingresos y gastos. Como gastos, ¿qué gastos podemos encontrar? Pues tenemos los gastos de personal, las cuotas de amortización técnica del inmovilizado intangible. Rastreamos precedentes, era la cuota que había señalado antes, que habíamos marcado nosotros del 33% por el inmovilizado inmaterial. Así obtenemos la cuota de amortización del inmovilizado intangible. Lo mismo sucede con los gastos de la cuota de amortización del inmovilizado material. Además, tenemos otros gastos antes de intereses. Bien, con ello obtenemos los gastos antes de intereses, que era una suma de los gastos anteriores, y obtenemos los resultados antes de intereses, que son los ingresos, que es el resultado de restar los ingresos obtenidos a los ingresos obtenidos por las ventas, le restamos los gastos antes de intereses. Bien, después tenemos otros... Quitamos las flechas. Tenemos otros gastos financieros de las deudas a largo plazo y a corto plazo. Así obtenemos los gastos financieros totales y con ello los resultados después de intereses, ¿no? Que restábamos a los beneficios que habíamos obtenido antes, les restamos los nuevos gastos financieros a largo y a corto plazo. Bien, una vez analizado el balance de situación y la cuenta de resultados en T0, vamos a analizar la rentabilidad económica y la proporción de la deuda. La rentabilidad económica es el promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa o, dicho de otra manera, la rentabilidad del activo. Bien, rastreamos precedentes y, como podemos observar, la rentabilidad económica es el resultado de dividir los resultados antes de intereses por el total del activo y lo hemos multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Y en la proporción de la deuda a largo plazo lo que hemos hecho ha sido dividir el total del pasivo fijo entre total del activo fijo entre el patrimonio neto más el pasivo fijo. Y para la proporción de las deudas a corto plazo hemos dividido el patrimonio total, la celda F19, por el patrimonio neto. Bien, a continuación nos vamos al año T1.
Vale. En el año T1, bueno, hacemos referencia a la celda Q3, que es una proporción del activo fijo y del activo circulante en el total del activo a lo largo del tiempo. Esta cantidad se va a sumar, vamos a disminuir para que podamos observarlo. Esta cantidad le vamos a sumarla al inmovilizado material, que como podemos comprobar, ¿ves? El nuevo inmovilizado material en T1 será igual a inmovilizado material en T0 y la celda Q3 que acabo de señalar. Bien. Más cosas importantes. Bueno, como vemos, ahora ya sí, las cuotas de amortización ya no son nulas como teníamos en el año T0. Tenemos cuotas de amortización y mi inmovilizado se va a amortizar. En el activo circulante ocurre lo mismo y en el patrimonio neto, ¿qué ocurre? Que aparte del capital inicial aportado 3.000 euros, vamos a tener la celda T6 que corresponde a reservas. Rastreamos precedentes. Entonces, las reservas es igual a los beneficios que habíamos obtenido en el año anterior. También destacar que la rentabilidad financiera, como podemos observar, va en aumento a lo largo de los años, ¿no? Cosa que es importante. Bien. Una vez que hemos hablado de la pestaña más, una de las primeras que vimos en el curso, vamos a analizar la segunda pestaña, que es en primer lugar voy a hablar de Avantir. Un segundo. Avantir liquidez. Vale, de esta pestaña lo que nos interesa saber fundamentalmente es lo que vale la empresa. El capital perdón, me he equivocado de pestaña. Avantir liquidez. Lo que pretende reflejar esta pestaña es el análisis de los flujos netos de caja operativos, como podemos ver en la línea 14, y los flujos de caja netos operativos y financieros de un proyecto de inversión. En estos, como podemos ver, aparece el desembolso inicial para cada uno de los años, desde T1 hasta T5 en color verde, las cifras de ventas según el margen operativo, según el margen operativo, los gastos antes de intereses en color amarillo, las cuotas de amortización técnica y las cuotas de amortización financiera. Además, como detalle, debemos percatarnos de que los flujos de caja operativos son positivos, como podemos observar, y no contienen a los gastos financieros. ¿Qué conseguimos así? Evitar que estuvieran doblemente contabilizados cuando se elabora el presupuesto de tesorería conjunto o, lo que es lo mismo, cuando se descuentan los flujos de caja operativo a una tasa que ya contenga el efecto de los gastos financieros. Bien, ahora sí vamos a hablar de la pestaña Foco Valor. Foco Valor. Aquí es importante señalar en cuanto a esta fórmula que no se pueden sumar rentas descontándolas, ya que solo se pueden descontar los flujos de caja. Lo que importa es lo que vale la empresa. El capital que pone debe tener una retribución, ya que si todo lo ganase como empresario no estaría valorando bien la rentabilidad financiera de la empresa. Si fuese al contrario, solo estaría valorando su capital y no su función empresarial. Tendría así una alta rentabilidad financiera, pero no estaría bien medida. ¿Por qué? Porque no da valor a la capacidad del empresario. Queremos que el cociente sea lo mayor posible, pero teniendo en cuenta ambas cosas.
El numerador tiene que ser pequeño también. Vamos a poner una rentabilidad grande para que la rentabilidad financiera KE sea pequeña, pero siempre por encima de KI. Vale. Muy bien. A continuación vamos a la pestaña Eje ventas previstas. Eje ventas previstas. Las ventas, primero señalar que las ventas pueden ser previstas, estimadas o requeridas. En esta pestaña analizamos las ventas previstas. Estas se pueden calcular a través de tres métodos. El método de los mínimos cuadrados, como observamos, el método total anual móvil, TAM, y el método de la media móvil. Bien. Asimismo, se obtendrá una estimación pesimista, optimista y modal, obteniéndose de la media de ellas las ventas previstas totales para cada año según el método realizado. Una vez realizado cada método, obtendremos una visión optimista, pesimista, ¿no?, de cada método, como habíamos visto, y la suma de ellas dividida entre 2 dará el resultado de las ventas previstas. Por tanto, para comenzar a calcular dichas ventas, habrá que tener en cuenta que nuestra empresa consta de, lo vemos aquí en antecedentes de ventas, nuestra empresa consta de 2 productos, asesoramiento fiscal y asesoramiento contable. Como podemos ver, las ventas, tenemos las ventas de A, asesoramiento fiscal, y las ventas de B, asesoramiento contable. Y consecuentemente tendremos los precios del asesoramiento fiscal y los precios del asesoramiento contable. Además, las ventas se van a distribuir trimestralmente durante los últimos años, de la forma siguiente, de tal forma que se dividen entre un 2 y un 17%. Así, analizamos en primer lugar el método de los mínimos cuadrados para los 2 productos de nuestra empresa, para un periodo de tiempo de 4 años, como podemos observar. Tenemos aquí el tiempo, y así tenemos las ventas señaladas anteriormente, las medias de las ventas, las varianzas de las ventas, una multiplicación de la media y la varianza y una multiplicación de las dos varianzas al cuadrado. Una vez que tenemos calculado este método, pasamos al siguiente, el total anual móvil. Este método consta, como hemos dicho, cada año se dividen las ventas trimestralmente, ¿no? Como vemos aquí, en el año -2, -1, en el año actual, bien, por trimestre. Y así tenemos unas ventas determinadas para cada año dividido en trimestres, y por tanto haremos a la vez otra varianza, haremos la varianza y la media con sus consecuentes multiplicaciones y sacaremos así el total. Bien. Voy a cargar el ordenador. Bueno, nos hemos quedado ahí. Vale, una vez tenemos calculado este método, pasamos por el total anual móvil. Una vez calculado esto, analizamos el último método de la media móvil. Vamos a minimizarlo
un poco para verlo bien, completo. Muy bien. En este método, al haber calculado los trimestres de cada año, obtenemos también estos datos y volveremos a sacar las varianzas medias y una serie de datos de ventas. Con ello observamos tenemos una serie de ventas previstas para cada método que hemos empleado. Cada uno va a tener una estimación, la cual es pesimista y la otra pesimista, como podemos observar. Entonces, para saber las ventas previstas, podemos hacer una esperanza o una varianza, pero yo me voy a decantar por la esperanza. Así que sumamos la estimación pesimista y la optimista que hemos marcado, la dividimos entre 2 y esto será lo relativo a las ventas, que es en lo relativo a esta pestaña de lo que queremos hablar. Por tanto, explicado lo anterior y partiendo de unas ventas recogidas anteriormente, una media de tiempo para cada año, una media para las ventas para cada año y el producto de la media del tiempo y de la media de las ventas y el producto de la media del tiempo al cuadrado para obtener unos totales que usaremos para calcular la función lineal del tipo v igual a más v por t. Bien, esta es la función lineal tipo. Entonces, explicaremos ahora las celdas en color amarillo. Entonces, como podemos observar, tenemos B y A. El parámetro B, 3,40, se obtiene multiplicando, como podemos ver aquí, el total de la multiplicación de todos los años de las medias del tiempo al cuadrado. Y A, que es 34,80, se obtiene de la resta de la media total de las ventas respecto al producto de B y el total de las medias del tiempo. Una vez obtenidos A y B, para cada año dichas sumas se multiplican por el momento del tiempo, como podemos ver aquí. Aquí, como el tiempo es 0, pues solo tenemos el parámetro A, pero aquí, como podemos observar rastreando precedentes, para cada año dicha suma se multiplica por el momento del tiempo y observamos que la representación de las ventas respecto al producto de B y el total de la media del tiempo. Entonces, la representación de las ventas previstas según el método de los mínimos cuadrados es ascendente en su representación lineal en el tiempo. En cuanto al método total anual móvil, cabe decir que utiliza la estimación por mínimos cuadrados en su proyección de datos total anual móvil, pero partiendo de trimestres y no de años como hacíamos en el método de los mínimos cuadrados. Y así, igualmente, calculada la media temporal, la media de las ventas de sus productos, para a través de la función anual móvil, aquí obtenemos lo mismo, calculando nuevamente A y B y multiplicando a posteriori por el tiempo. Y nuevamente dichas ventas, como podemos observar, van en aumento. Y por último nos encontramos con el método de las medias móviles. Este método parte de las ventas calculadas en el método anual móvil y así con la estimación por mínimos cuadrados y con la proyección de datos total anual móvil se calculan nuevamente las medias temporales y de ventas, así como sus correspondientes productos, observando nuevamente que dichas ventas son ascendentes, como podemos observar. Bien, con todo ello llegamos al cuadro en el que se encuentra la estimación de las ventas aquí, de los tres métodos, donde se tomará entre los cuales cuál es la estimación pesimista, es decir, cuál es la de menor dato, y la estimación pesimista, la de mayor. La media de ellos dará el total de las ventas previstas para cada año. Bien, a continuación nos vamos a la pestaña renta-valor del empresario. Ya calculada en la vinculación balances-voto con los datos de esto y a través de la renta personal y el valor del empresario. El valor del empresario aumenta cada año. Bien, nos vamos a la celda A107 y nos encontramos ante otro tipo de ventas, que son las ventas requeridas, como podemos observar. Cabe tener en cuenta que nos encontramos ante una empresa. A continuación, antes de que se me olvide, estamos observando las ventas requeridas.
En este caso cabe tener en cuenta que nos encontramos ante una empresa convencional de un único socio y de esta forma teniendo en cuenta la renta del empresario previamente calculada junto con las deudas y el capital aportado, calculado las ventas requeridas para cada año. Así, obtenemos una renta del empresario, renta del trabajo, trabajos exteriores, cuotas de amortización técnicas, consumos, otros gastos antes de intereses, el total de gastos antes de intereses y el resultado antes de intereses. Así que una vez calculada la renta del empresario, al ser una empresa convencional, fijamos los porcentajes que nos dirán la proporción que tiene cada uno de los gastos. Seguidamente pasamos a calcular los intereses de las deudas convencionales, multiplicando el interés a las deudas a largo plazo. Y este será el total de los gastos financieros, ya que el resultado antes de intereses es cero y la retribución financiera de los socios será nula. Seguidamente, calculamos el resultado distribuible con base en 2010. Y así obtenemos las ventas requeridas para el año que se recogen en el cuadro y son igualmente ascendentes, como podemos observar. Bien, a continuación acudimos a la pestaña Ventas estimadas requeridas. Estimadas requeridas. Muy bien. Las últimas ventas con las que nos encontramos son las ventas estimadas, que estas ventas se pueden calcular a través de tres métodos diferentes: ventas estimadas requeridas, eje de ventas estimadas certeza y estimuladas estadísticas. Bien, en estimadas requeridas encontramos aquí un cuadro de gastos que hace referencia, como podemos observar, a los gastos de publicidad, gestoría, alquiler, seguros, teléfono, luz, gas, agua, calefacción, asesoría, gastos de transporte, etc. Y en la celda B3, observamos las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que se aspira. Y sucesivamente, cada año, como podemos observar, las ventas estimadas son ascendentes. Así, además, lo podemos ver en el gráfico donde representamos las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que aspiran, que es ascendente. Bien, a continuación vamos a explicar ventas estimadas certeza. Vale. Dichas ventas se obtienen directamente de los cálculos realizados en la pestaña Vinculación Balance Esbozo. Como podemos observar, tenemos aquí de nuevo la pestaña, ¿no? La hemos traído a esta pestaña y corresponden las ventas estimadas certeza cada año a la celda verde. Como podemos observar en M51, AA para los sucesivos años. Bien. Representativa de ingresos sucesiva a la de los gastos de personal, la cual se calcula multiplicando, como ya habíamos señalado antes, el total del activo, 120, por el coeficiente de rotación, que es 1,10. Y así en los sucesivos años. T igual a 0, T igual a 1, T igual a 1, T igual a 4. Bien. A continuación nos vamos al eje ventas estimadas estadístico. Teniendo una visión a mayor escala, podemos observar que tenemos mi producto 1, asesoría fiscal, y mi producto 2 para los sucesivos años, ¿no? Esto será el primer año, aquí tenemos el segundo año, bien, y así sucesivamente. Este es el último método para calcular las ventas estimadas y nuevamente calcularemos las ventas estimadas para cada producto utilizando la T de Student, que observamos que estas aumentan cada año. Entonces, para calcular esto tenemos que acudir
a la pestaña de Student, como podemos observar aquí, y observamos que podemos coger el dato según los grados de libertad, que en este caso será 9, como viene marcado en la columna B14. Volvemos a la pestaña de ventas estimadas estadístico y así calculamos las ventas en la pestaña G. Como podemos ver, por tanto, para calcular dichas ventas, primeramente fijamos una tasa de crecimiento, como podemos ver en la celda G35, unas unidades que en nuestro caso van a estar entre 1 y 10, unos porcentajes para estas que marcamos en la columna D, y así para cada unidad obtendremos unas unidades físicas multiplicando la tasa de crecimiento por el porcentaje de cada una. Además, fijaremos en la columna J, un porcentaje del 10% y obtendremos unas unidades físicas totales de la multiplicación de la columna J por la columna G. Seguidamente, en la columna K la obtenemos de elevar al cuadrado los resultados de la columna I y la columna de la multiplicación de las primeras unidades físicas calculadas por las K. Y con todo ello, el total de las ventas estimadas para cada producto según el año será la división entre el total de la celda L, ahí como podemos observar, y la columna K. Y realizamos dichas operaciones sucesivamente para el resto de años, hacia abajo, observando en la parte inferior que dichas ventas estimadas van en aumento, ¿no? Como podemos observar, van en aumento, 5.000, 6.000, aquí lo mismo, 5.000, 7.000, 8.000, sin embargo, mayor proporción para las del producto A que para las del producto B. Así la de Student va a calcular sucesivas ventas. Bien. A continuación, nos vamos a ir a la pestaña Documentos contables. A ver si la encontramos. No. Sí. Documentos contables, lo vamos a poner al mínimo. En la pestaña de documentos contables nos encontramos con un balance para cada año de proyecto. De esta forma, cada balance se divide en activo y en pasivo, el cual tendrá que cuadrar con los datos que aparecen en la pestaña vinculación balance esbozo. Y vamos analizando cosa por cosa para verlo mejor. Como podemos observar, tenemos para el año T0, T1 y así sucesivamente. Analizamos cosa por cosa. Bien. En relación con el activo, tenemos el inmovilizado. Conjunto de inversiones realizadas en la empresa a más de un año, a largo plazo contablemente hablando, distinguiéndose entre el intangible, el inmobiliario y el material. Bien, y el financiero. Además, en el pasivo corriente tenemos, activo corriente tenemos el exigible, el realizable y el disponible. En primer lugar, las existencias, que serían todas las mercancías que serán objeto de venta o facturación o que entrarán a formar parte del producto vendido o servicio prestado, en este caso servicio. El realizable, principalmente los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Y el disponible, el dinero que dispone la empresa en efectivo en cuentas corrientes. En relación con el pasivo y el patrimonio neto, como podemos observar, son las deudas que la sociedad tiene con sus propios socios, pues está formado por el capital aportado por los socios más todo lo que ha ido generando la empresa con su actividad. Reservas, beneficios no distribuidos, etcétera. Este hecho, es decir, la separación del patrimonio, bueno, esto viene recogido por un Real Decreto. A continuación tenemos el pasivo no corriente. Son las deudas y obligaciones de la empresa en un plazo superior al año. Y por último, el pasivo corriente. Deudas y obligaciones de la empresa en un plazo inferior al año. A continuación nos vamos a la pestaña Ratios.
Los ratios están divididos en colores en función de lo que representan, encontrándonos con unos ratios dinámicos y estáticos según su relación. Los ratios estáticos son los que derivan. Bien, bueno, vamos a continuar hablando de los ratios. Entonces, los ratios están divididos en colores en función de lo que representan, encontrándonos con ratios dinámicos y estáticos y según su relación. Los ratios estáticos son los derivados del análisis del balance y los dinámicos los que se derivan del análisis de las cuentas de resultados. Son mixtos cuando se comparan datos tomados del balance y de la cuenta de resultado. Tenemos así también los gráficos, como podemos observar. En primer lugar, tenemos los ratios estáticos del activo circulante, los de la estructura económica, ambos de color azul, ya que el claro representa el activo circulante. Muy bien, como podemos observar, ratios estáticos. Estos son los sucesivos ratios. Y aquí tenemos los ratios dinámicos, que eran los que derivaban del análisis de la cuenta de resultados. Los ratios dinámicos. Y los mixtos. Muy bien. A continuación, centrándonos en el ratio de liquidez, que es el cociente entre el activo circulante y el pasivo circulante. Comparamos las partidas más líquidas del activo con las partidas más exigibles del pasivo. Y así, dicho ratio indica si la empresa puede pagar sus deudas a corto con aquellos activos que convertirán en dinero en un plazo corto. Se suele considerar que este ratio tiene que ser normalmente mayor que la unidad. Y si estoy diciendo esto, es equivalente a decir que el fondo de maniobra debe ser una magnitud positiva. Este ratio también se denomina ratio de circulante, ratio de solvencia corto o ratio de distancia a la suspensión de pagos. Otro ratio que aparece, el ratio de garantías. Compara el activo con el pasivo. Comparamos los bienes y los derechos con las deudas del pasivo. Este ratio debe tener un valor superior a la unidad, puesto que en caso contrario la situación contable es de quiebra, que es tanto como decir que el patrimonio neto debe ser positivo y así dicho ratio indica el número de veces que los bienes y derechos de la empresa cubren las deudas de la misma. Otro ratio, por último, la relación de endeudamiento entre pasivo y patrimonio neto, que nos indica cómo es la estructura financiera de la empresa, cómo pesan las deudas en relación a los recursos propios. En general, se suele establecer un punto de inflexión en la unidad y así, si este es superior a la unidad, se suele considerar que el endeudamiento es alto, por lo que la financiación ajena es mayor que la propia. Y si es inferior a la unidad, las deudas serán inferiores al patrimonio neto y habría un endeudamiento bajo. Bien. A continuación, iremos a la pestaña guión que teníamos. Optimización. Bien. La pestaña optimización. Vale. Vamos a analizar por último la pestaña optimización. Entonces, a partir de la pestaña optimización trataremos dos puntos importantes. El primer punto, la TIC del proyecto de inversión, del paquete de proyectos de inversión, que es el coste de las reservas y las transferencias entre periodos para financiar el coste de las reservas. Para ello, vamos a trabajar con dos celdas importantes de documentos contables, ¿vale? Que son las celdas K99 y K100 en color negro y gris. Una vez en estas celdas, si rastreamos precedentes, observamos que ponderan el peso de cada deuda respecto del total de su peso en la estructura financiera. ¿Vale?
Muy bien. Volvemos a la pestaña optimización. En el rango que va desde la celda Z3 Z3 hasta AE13, bien, se encuentran los factores de descuento que para las celdas marrones, marrones, que son el coste de las deudas, de los recursos propios, es decir, la rentabilidad que exige el accionista. Mientras que las celdas de color rojo serían el coste de las deudas a largo plazo, es decir, la rentabilidad que exigen los proveedores. Y también encontramos los factores de descuento, el coste medio ponderado, es decir, el K99 de documentos contables de cada año. K99 es en el primer año y los sucesivos Ks, no K, pero sí, en la misma línea 99 serían de los sucesivos años. Lo que vamos a contrastar a partir de la optimización es la viabilidad de los dos proyectos de inversión a partir de la autofinanciación capaz de generar la propia empresa, los flujos que generen los propios proyectos y las necesidades que tenga la misma empresa. Esta relación la podemos ver en el rango que va desde la celda Z182 hasta AD 183 y más concretamente en la línea 165 que vemos aquí en fucsia, ¿no? A la altura de Z165 de color fucsia. Esta línea reúne todos los proyectos de inversión y los diferentes flujos de tesorería a partir de los cuales tenemos tres estimaciones o propuestas. Entonces, la primera propuesta se trata de una simple estimación mediante una regla de 3 que está en el rango de la celda Z56. Volvemos otra vez a ella. ¿No? Z56 a AE65. Encontramos el resto de flujos que generarían los correspondientes proyectos en los diferentes años actualizados a nuestro último momento de nuestro horizonte temporal, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Desde la celda, continuamos, desde la celda C17, aquí. C17 a la celda AH44, las celdas que están en azul oscuro son las diferentes TIR de los proyectos de inversión y en la línea 76, en este caso encontramos las diferentes necesidades de financiación, en la línea 74, sí, como había dicho en un primer momento, en la línea 74 encontramos las diferentes necesidades de financiación, ¿no? Y en la 76 el remanente de necesidad versus capacidad de financiación de los diferentes proyectos. Vale. Como hemos dicho antes, además de la primera propuesta, la cual dijimos que era una simple estimación, tenemos una segunda propuesta, estimada también, pero referida a una única unidad monetaria, que va desde el rango de la celda, el rango que va desde la celda aquí, Z118 a AE127. Recordamos las celdas en fucsias, que en este momento también son los diferentes flujos del proyecto actualizados a dicho momento del tiempo. En la celda Z135, aquí, tenemos el coste de las reservas, que lo podemos ver en documentos contables en la celda K30.
aquí. Como podemos observar, este sería el coste de las reservas. Volvemos. Bueno, a ver cómo era. Rastreamos precedentes. Bien. Bueno, volvemos a optimización. Para poder establecer una relación coherente y real de los diferentes procesos de inversión, vamos a utilizar dos programas, el primal y el dual. Como tenemos aquí, ¿no? El programa primal está expresado en azul sobre gris y el dual en rojo sobre gris. Si tenemos en cuenta el archivo PDF que explica tanto el primal como el dual y que el profesor nos facilitó en clase, encontramos diferentes variables primales y duales. En la fórmula del primal encontramos en el segundo sumando el valor actual de los excedentes de tesorería y a partir de la línea 165 volvemos a reducir para poder observarlo con mayor facilidad. De la línea 165 podríamos calcular sus factores de descuento y actualizarlos. Vemos que las fórmulas de ET son incógnitas y dependen de las X. No conocemos las E, pero queremos que sean positivas y sabemos que K perjudica a las X por el principio de preferencia por la liquidez. De esta forma vemos que las ET vienen condicionadas por el factor de descuento y lo podemos ver explicado en el PDF donde se explica la propuesta de Carleton. El programa primal hace máximo el van descontando los ET con el K sub 0 multiplicándolo por las X y al descontar a las TIR todos son 0, nulos y por tanto queda la suma de los excedentes de tesorería. Así en el programa dual habrá restricciones en el primer sumatorio y en el segundo tantas como parámetros. Tantas como parámetros, factores de descuento y en este caso serán los términos independientes. El programa primal consiste en maximizar la utilidad de los proyectos de inversión con varias condiciones. La condición de no negatividad, las restricciones presupuestarias y obviamente el peso de financiación que le queramos dar. Las variables primales las podemos observar en el rango que va de la celda B148 a G157. Estas corresponden a las X del programa primal. Ahora, el rango que va de la celda 168 a R172, ¿vale? Estarán las variables primales para cada momento del tiempo del parámetro 1, del parámetro 2, del parámetro 3. Una vez explicado el primal, tenemos la tercera estimación de los flujos de nuestro proyecto de inversión elaborada a partir del programa primal. Lo veremos en el rango que va desde la celda Z148 hasta AE140. ¿No? Como podemos observar. Bien. En cuanto a las variables duales, tenemos tres. Variables duales para cada proyecto en la celda S100. Me estaba yendo hacia otro lado. S140. A ver, era. En la celda S148, variable dual que nos va a informar de algo del segundo momento del tiempo. Para entenderlo, línea de color izquierda empequeñecido, dos tenedores gris y fucsia. Bien, la otra variable dual
para cada momento del tiempo. En la columna S hasta la columna U, en ese rango el programa debe escribirnos el valor de las variables duales, una para cada proyecto de inversión. Tendremos 3 puntos con 3 valores, 3 esperanzas y se representaría en un gráfico que representa un comportamiento a más riesgo, más ganancia. Informan de esas columnas, tomarán valores que han de ser mínimos, no son negativos, ya no tienen un sentido económico, pero lo más pequeño, lo más pequeña posible. La celda... Vale. A continuación, perdida por dependencia. Unos proyectos se dificultan, pérdida por dependencia. Unos proyectos se dificultan, unos entre otros, que son las celdas que están al final de la escalera. Tenemos también una restricción paramétrica del primal. Los valores de los parámetros dependiendo de la varianza, siendo la varianza de Van de los parámetros a partir de los coeficientes de correlación y la desviación típica de cada proyecto de inversión. A ver, un segundo. Porque... Vale, tenemos una restricción paramétrica del primal. Los valores de los parámetros dependiendo de la varianza, siendo la varianza de Van de los parámetros a partir de los coeficientes de correlación y la desviación típica de cada proyecto de inversión. Por ejemplo, ¿no? Todos estos. Vale. En la parte de arriba aparecen los proyectos de inversión, a la izquierda aparecen sus desviaciones típicas, más abajo se individualizan y abajo aparecen las X para cada parámetro. Las desviaciones típicas se encuentran a la derecha de la escalera y se consiguen a partir de las celdas AH71. En la columna AE, esta columna que vemos aquí, son valores inventados para que el Van dé positivo. Luego en la columna aquí, B148 es la A descontada, es la que utilizo para obtener los parámetros y a partir de aquí analizar las varianzas que deben estar acotadas. Entonces, tiene que haber una relación entre la TIR del conjunto de proyectos de inversión acometidos a los niveles del óptimo y el primal. La TIR de todos los proyectos tiene que ser mayor que el mayor de los K, que es el rango que va Vale, rango, ¿no? De aquí es la esperanza del Van de K sub 0 a largo plazo y la esperanza del Van de K sub 0 en T sub 0. Muy bien. Por lo tanto, haciendo una recapitulación, en la pestaña bucle, bueno, tenemos los colores que habíamos visto, a los que me he referido anteriormente.
Las ventas estaban siempre en un color verde. Luego estaba el activo fijo en azul oscuro, el activo circulante en un azul más claro. Teníamos las cuotas de amortización o la amortización que iba en un color marrón, el pasivo fijo en color rojo y el pasivo corriente en un color naranja. Bueno, pues esto es todo, espero que sirva de gran ayuda y muchas gracias por escucharme.